La primera charla que voy a dar, que lo siento pero me van a tener que aguantar por lo menos 2 más, habla un poco del papel tan importante de la microbiota intestinal en las enfermedades alérgicas. Estando yo en la consulta de pediatría, como mis compañeros saben que me gusta mucho este mundo de la microbiota y los expertos, vino corriendo una alergóloga del hospital, de allí del hospital infantil, y me dijo: mira, Guillermo, he estado en el congreso de la Academia Europea de Alergia e Inmunidad Clínica y mira, todo lo que hablaban de microbiota y probióticos. Este es un desglose del programa, con lo cual esto demuestra el papel tan importante que puede tener, sobre todo el papel que puede jugar la microbiota en las enfermedades de tipo alérgica, como en otras especialidades, en principio. Y me vuelve a ocurrir algo como... Pásame la siguiente, así, y vamos pasando. ¿Ya funciona? Sí funciona. Funciona tanto que me he pasado. Y bueno, y no solamente tiene un interés muy importante, sino cuando repasamos la base de datos médica PubMed, como ven aquí específicamente cuando se habla de microbiota y probióticos, y un tema tan específico como la alergia alimentaria, verán aquí que ha habido un aumento exponencial de artículos científicos, que solamente había 7 que lo referían en el año 2000, a 77 el año que viene. Y esto es además viendo la dificultad que hay en hacer ensayos clínicos, sobre todo en pediatría, que es donde más se ven las alergias alimentarias. Ha habido, sobre todo en los países desarrollados, un aumento importante en los últimos años, desde que empezó la revolución industrial, hace más de 150 años. Las alergias se han extendido por el mundo. Y estos son datos que me han dado los alergólogos de allí del hospital, y por ejemplo en España pueden afectar casi hasta un 25% de la población, que es una cifra realmente alta. Y esto sobre todo ocurre en los niños en pediatría. Como ven en esta gráfica, donde habla un poco de la incidencia de casos de anafilaxia, como ven aquí, son justamente las edades hasta los 4 años y entre los 5 y los 9 años, donde ha habido un pico de incidencia aumentado en los últimos años. También en edad adulta hay unos ingresos hospitalarios por asma, también con unos picos muy importantes en la mayoría de los países del mundo. Ha habido una incidencia importante. Para entender un poco cuál puede ser el papel de la microbiota en los probióticos, había que hablar de la hipótesis de la higiene. Esto está hecho por un médico, David Strachman, que en 1989 pensó, o se le ocurrió, que los niños que eran únicos, hijos únicos, padecían más alergias que aquellos que tenían más hermanitos. Y realmente esto tuvo una repercusión mediática importante, y aunque esta fue la primera idea de Strachman, esta teoría de la higiene ha ido evolucionando. Y de hecho, como ven en esta diapositiva, existen hipótesis de la higiene revisadas. Entonces se ha visto, por ejemplo, que aquellos niños que están un poco entre pañales, con muchísima higiene, que están vacunados con antibióticos, puede haber un desequilibrio del balance TH1-TH2, así hablando de una manera simple, y suelen tener una baja, y aunque tengan una baja exposición a patógenos, realmente tienen una más alta incidencia de respuestas alérgicas. En cambio, aquellos niños de los países en vías de desarrollo, que suelen tener más contacto con animales y sobre todo con infecciones, por ejemplo, las parasitarias, a pesar de tener una alta exposición a patógenos, y ser seropositivo en muchísimos alergenos, la incidencia de enfermedades alérgicas en estos niños es muchísimo menor. Esta diapositiva se la pongo primero porque está hecho por un pediatra francés, Bach, que hace unos años, en una revista de alto impacto, como es el New England, comentó y vio cuáles eran las incidencias, qué es lo que había ocurrido en el siglo pasado. Ven aquí que a partir del año 1950, patologías sobre todo de tipo infecciosas, como la fiebre reumática,
el sarampión, las paperas, la hepatitis, la tuberculosis, con un pico de incidencia pues cuando coincidió con los años del SIDA, han ido disminuyendo y han ido aumentando otros tipos de enfermedades que llamamos de tipo autoinmune, como por ejemplo la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn, la diabetes y las enfermedades alérgicas con el asma. Esto no quiere decir que hayamos ido para atrás. Evidentemente las vacunas y los antibióticos han salvado millones de vidas. Yo creo que es fundamental y gracias a ello la esperanza de vida es muchísimo más alto, pero hemos pasado de superar una serie de enfermedades y han empezado a englobarse, a aparecer otro tipo de enfermedades. Esto es lo que ha dado pie también a otra teoría que se llama de los viejos amigos, donde se describe un poco, pues eso, que el contacto que teníamos en su momento con este tipo de gérmenes y bacterias a lo largo de la vida se ha ido perdiendo y por eso han empezado a aflorar aquellas patologías de tipo autoinmune. Aún así, hay otra teoría más que habla un poco de la hipótesis de la diversidad, donde habla que esa diversidad microbiana se ha ido perdiendo a lo largo de los años, de los últimos años, y eso ha hecho que hayan aparecido otro tipo de enfermedades de tipo alérgico, como pueden ser el asma y la rinitis alérgica. Y hay un aspecto de la hipótesis de la diversidad que se llama el efecto granja, como ven aquí. Esto de Parsifal y Gabriela es el nombre de las granjas, no es que tengan nada de especial, pero sí se ha visto que en esos niños que están en granjas en contacto con los animales, tanto en una granja como otra, el índice o la prevalencia de enfermedades como pueden ser la atopia o el asma es muchísimo menor que aquellos niños que viven en una población de tipo urbana, como ven aquí. Resumiendo un poco los datos que yo creo se han ido tocando a lo largo del día, hay unos factores positivos, como es el parto por vía vaginal, la lactancia materna, el contacto con los animales, el no esterilizar tanto los chupetes, que lo que hacen es estimular el balance con mayor producción de los linfocitos Th1, y por el contrario hay otro tipo de factores que estimulan más el balance hacia los linfocitos Th2, como pueden ser la cesárea, la lactancia artificial, el uso de antibióticos, sobre todo el uso indiscriminado, el mal uso de ellos, y la esterilización, por ejemplo, no solamente de los chupetes, sino de mucho tipo de comidas en principio. Así se ha visto en los trabajos que ha publicado Gloria Domínguez Bello, que, por ejemplo, ese aumento de cesáreas en el mundo ha provocado, en principio, que se hayan desarrollado y sea más propenso a aquellos pacientes que nacen por cesárea, aquellos niños, que haya enfermedades no solamente de tipo alérgico como el asma o como la alergia, sino también la obesidad, la diabetes y la enfermedad celíaca, como iremos viendo en las charlas que vamos a hablar hoy. Este estudio es también para hablar un poco de la limpieza del chupete, aunque parezca así de raro. Hay un estudio prospectivo en 184 recién nacidos, al menos uno de los progenitores era alérgico, a los 4 meses se le recogió una muestra de la saliva del bebé para determinar la microbiota que tenían en esos chupetes y luego se evaluó tanto a los 18 meses como a los 36 meses y se les hizo una analítica donde se recogían una serie de determinaciones analíticas en las que estaban el porcentaje de eosinófilos, la IgE total y las IgEs frente a inhalantes y alimentos. Entonces se vio que aquellos niños a los que se les esterilizaba el chupete tenían mayor incidencia, como ven aquí, de asma que aquellos niños en los que directamente no se esterilizaba el chupete. E incluso todavía tenían menor incidencia de estas enfermedades de tipo alérgica aquellos niños, a los padres no solamente no les esterilizaban el chupete, sino que lo iban chupando y lo chupaban los papás, en principio. Cuando saqué este artículo, los residentes me dijeron que estaba loco. ¿Qué haces tú sacando un artículo para hablar de los lavaplatos y esto? Esto es medicina, no es medicina. Pero sí ha habido varios que hablan un poco de todo este tipo de cosas. Por ejemplo, se sabe, en este artículo que salió en el Pediatrics en 2015, que cuando juntamos 3 factores, uno, el lavado de manos, en vez de frente al lavaplatos, otro, la utilización de alimentos, de frutas y hortalizas recogidas directamente del
del jardín, vamos, del huerto en principio, y luego cuando se añade la toma de un producto lácteo fermentado, los índices de enfermedades de tipo alérgica son muchísimo menor cuando se complementan los tres factores que cuando se hacen todos aislados en principio, como que ven. Esta diapositiva, que también es del grupo de Gloria Domínguez Bello, es para demostrar la importancia que tiene la occidentalización en la pérdida de la diversidad microbiana. USA son realmente los habitantes de Nueva York y, como ven aquí en las diapositivas, tanto el número de bacterias como esa diversidad microbiana es muchísimo menor que aquellas poblaciones del Amazonas, como ven aquí. Y esto tiene una repercusión importante no solamente en la microbiota, sino que juega un papel importante en la salud, sobre todo en las enfermedades alérgicas. También estudios posteriores han demostrado que, por ejemplo, y como comentaba también el profesor Evaristo en las primeras charlas, hay una etnia Hadza, que es de Tanzania, que es una etnia recolectora, que comen sobre todo frutas y hortalizas, con una alta incidencia de fibra vegetal. Ven que la microbiota que tiene es mucha más diversa que poblaciones europeas, en este caso los italianos. Pero cuando comparamos dos poblaciones occidentales, una los niños europeos y otra los niños chinitos, vemos que a pesar de cambios en la dieta, simplemente por la occidentalización, prevalece el enterotipo tipo 1, que es más propenso de los bacteroidetes y es diferente y con menor contenido de otro enterotipo, que son las prebotelas, en principio. Pero vamos a hablar un poco de qué evidencia científica, que no es mucha, hay en ciertas patologías de tipo alérgica. Vamos a empezar en principio con la dermatitis atópica. Sí hay mucha evidencia científica y de hecho están descritos en muchísimas guías de práctica clínica, entre ellas la de la VGO que antes ha hablado la doctora Abreu, donde se ve que los suplementos con ciertas cepas probióticas durante el embarazo, sobre todo los últimos meses del embarazo y los primeros meses de lactancia, cuando se da a madres que han tenido antecedentes de hijos con dermatitis atópica, la incidencia de nuevos hijos con dermatitis atópica es muchísimo menor. Esto tiene un alto grado de evidencia. Hay unos estudios clásicos del grupo de Erika Isolauri en Finlandia, donde desde hace ya más de 10 años se utilizan en embarazadas, en este caso es la cepa LGG, que se utiliza durante esos últimos meses del embarazo y luego después del parto, tanto en niños que están con lactancia materna como en lactancia artificial. Y como ven, a lo largo de los meses posteriores, la incidencia de nuevos niños con dermatitis atópica es muchísimo menor en aquellos pacientes que habían tomado la cepa prebiótica, en principio. Estos son una línea de investigación hecha por este grupo de Turku en Finlandia y que tiene bastante repercusión en revistas de alto impacto. No solamente en la prevención, sino que últimamente se están haciendo también metaanálisis y revisiones sistemáticas para el tratamiento de los niños que ya tienen dermatitis atópica de una manera establecida, como ven aquí. Incluso en España se ha publicado en una revista de alto impacto el empleo de un preparado que tenía una cepa probiótica en niños con dermatitis atópica entre los 4 y 10 años de edad y como ven aquí, los índices de SCORA, que marcan un poco la gravedad de los brotes de dermatitis atópica y de los eczemas, de los brotes de eczema, son muchísimo menores a lo largo de las semanas en los niños que han tomado el probiótico frente a los que han tomado el placebo. La siguiente patología que vamos a hablar es la rinitis. Existen metaanálisis, este es uno de 22 ensayos clínicos contrastados. En 17 de ellos demostraron eficacia clínica, aunque sí es verdad que sobre todo es eficaz para el tratamiento de la rinitis y sobre todo si esta es de tipo estacional y no se han visto en principio eficacia en la rinitis para prevención de la rinitis y lo que hacen es mejorar los síntomas sobre todo de tipo catarral en este tipo de pacientes. El asma, que es otra
Patología alérgica, hasta el momento, aunque como ven hay bastantes estudios donde se han realizado bastantes metaanálisis, hoy por hoy no se ha demostrado que las diferentes cepas probióticas y preparados probióticos que se han utilizado tengan una evidencia científica tanto ni en la prevención ni en el tratamiento del asma y de las sibilancias. Aún así, hay estudios que hablan del papel importante que podía jugar el microbioma en el asma, y concluyen la mayoría de los estudios que esa microbiota podía modular la inflamación del asma grave y sus fenotipos relacionados, y que a lo mejor corrigiendo esa disbiosis en un futuro con el empleo de probióticos podríamos mejorar esos brotes agudos. Esta diapositiva no se la pongo para decirles que hay que curar la bronquiolitis con probióticos, por supuesto, pero sí se sabe, y de ello se está empezando a estudiar mucho en microbiota respiratoria, que la microbiota que tienen los niños con bronquiolitis es muy diferente que aquellos lactantes que no lo padecen. Y entonces también es importante saber qué papel puede jugar la microbiota en este tipo de pacientes. También hay metaanálisis, como ven aquí, que han demostrado que el empleo de probióticos puede reducir significativamente el número de niños que pueden padecer infecciones respiratorias, como ven en esta diapositiva. La alergia alimentaria. Creo que se ha hablado esta mañana, además varias veces, de la importancia que tenía el tipo de lactancia para el desarrollo posterior de la microbiota. En este trabajo ya de hace unos años, publicado por Penders en Pediatrics, ven que aquellos lactantes que toman exclusivamente leche materna tienen una microbiota intestinal muy diferente a aquellos lactantes de fórmula, sobre todo por un aumento importante de las bifidobacterias, como se ha comentado esta mañana. Por eso las fórmulas lácteas infantiles incluyen probióticos y prebióticos, los oligosacáridos de leche materna, para intentar mejorar esa microbiota intestinal en un intento de que la leche artificial se parezca lo más posible a la leche materna. Y de hecho hay estudios, yo creo que esta misma diapositiva ha salido esta mañana. Esto es una fórmula láctea para lactantes comercializada en España, que como ven aquí une unos oligosacáridos con una cepa, en este caso una cepa de Bifidobacterium breve, es por lo tanto un simbiótico que parece prevenir la alergia, sobre todo en niños con propensión y antecedentes de otros hermanos con alergia digestiva. Y yo creo que también se ha hecho una pregunta esta mañana en relación, hay en el mercado, yo creo que en España, pero me imagino que también en Colombia, una fórmula láctea a la que se le ha añadido, en este caso, una cepas del EGG, es una fórmula láctea infantil y que se utiliza tanto en las alergias de proteína de leche de vaca, tanto mediadas por IgE, o lo que antes llamábamos las intolerancias no mediadas por IgE, y como ven, tanto a los 6 meses como a los 12 meses, son estudios que ha hecho Berni Canani en Nápoles, vemos que la tolerancia oral, o sea, que esa alergia ceda antes de tiempo, es muchísimo menor en los pacientes que toman la fórmula láctea a las que se le ha añadido la cepa probiótica con el LGG. Hay estudios también en alimentos también para la alergia al cacahuete. Debe ser que los americanos toman mucho cacahuete y al cacahuete aparecen todas las guías y todo. Estos son estudios que se utilizan cuando están en periodo de sensibilización. Muchas veces estos pacientes alérgicos, para evitar el temor de que tengan alguna anafilaxia, se les van dando pequeñas cantidades del alergeno, en este caso el cacahuete, para evitar. Y se han visto en trabajos posteriores que después de 4 años, después de haber realizado ese tratamiento de sensibilización, en aquellos pacientes que habían tomado el probiótico, la tolerancia tras 8 semanas era de un 58% frente a solamente un 7% del grupo control. También la adición del probiótico es eficaz cuando lo comparamos en la alergia al cacahuete frente al placebo. Hemos hablado un poco de prevención cuando hablamos de la toma de probióticos durante el embarazo, pero realmente la mayoría de las guías de práctica clínica dicen
que para prevenir la dermatitis atópica en los lactantes, potencialmente se deberían utilizar el uso de probióticos en aquellos lactantes de riesgo, aquellos lactantes que han tenido hermanos que han padecido dermatitis atópica. Existen también otra serie de trabajos que lo que hacen es valorar la microbiota en la primera infancia y ver si se relacionan con el desarrollo posterior de alguna alergia. Entonces, en este caso, se ha hablado que esos contactos que mantiene el niño durante los 100 primeros días de vida con bacterias intestinales y con hongos podían hacer que el desarrollo de un asma atópica o bronquiolitis en el niño pequeño fuera menor cuando tienen esos contactos precoces. Estos son estudios que se han hecho sobre todo en poblaciones indígenas de Ecuador, como ven ahí. Y existen también estudios, como hemos comentado, hablando de la importancia que podía tener el asma posterior, sobre todo cuando se evitan esos contactos con alergenos en ese asma infantil de los primeros meses. Aunque hay varias guías de práctica clínica que recomiendan, la verdad es que la mayoría dicen, como comentamos esta mañana, igual que el Comité de Nutrición de la ESGAN, que hoy por hoy no hay trabajos suficientes para recomendar de una manera rutinaria, pero la única que se moja un poco es la Organización Mundial de Alergia, que en el año 2015 dice que se deberían suplementar probióticos en 3 situaciones: en las mujeres gestantes de un bebé de alto riesgo alérgico, en las mujeres lactantes de un bebé de alto riesgo o simplemente cuando un bebé puede tener alto riesgo alérgico, en principio. Como conclusiones, decir que esos cambios en la microbiota intestinal pueden jugar un papel importante en la fisiopatología de los trastornos alérgicos, la importancia de las diferencias de la colonización perinatal y de la accidentalización que estamos padeciendo ha llevado a una prevalencia importante de alergia en los últimos años. Hay evidencia, como hemos visto, de modelos animales y estudios in vitro sobre el papel que puede jugar la microbiota para modelar este sistema inmune. Es verdad que los metaanálisis que hay sugieren un beneficio del empleo de probióticos solamente hoy por hoy en la prevención de la dermatitis atópica, pero es verdad que hay resultados prometedores en muchas más patologías. Y lo que sí es importante es, como han comentado en las charlas anteriores, sobre todo la doctora Abreu, la importancia de hacer ensayos clínicos controlados, porque los que hay ahora, los metaanálisis, son muy heterogéneos, mezclando muchísimas cepas, tipo de poblaciones, edades, dosis y duración. Y nada más, darle las gracias por su atención.